tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos, y un día pensé, ¿y mis amigos qué hacen? ¿Y por qué lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? Amigos con Talento. Soy muy curiosa y digo, pues les llamo, les pregunto. Para cada entrevista me encanta vestirme acorde a la temática de esa entrevista. Hoy vamos a hablar con un entrepreneur y es americano. ¡Ay, me encanta! Y sé que vivió en Arizona, yo soy de Miami y digo, bueno, me he visto así un poco para que no. Súper emocionante. Nos estáis viendo por mi canal de YouTube y mi página de Facebook. Pido un like, un seguir y si no, pues nada, no hacer nada. Siempre lo digo, no me hacéis caso. Bueno, estamos hoy con Andrew Funk, que es el fundador de Homeless Entrepreneur y nos va a contar de este programa que creo que es impresionante y cómo vamos a poder ayudar todos, ¿vale? Así que le voy a dar paso. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Andrew, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias y bienvenido a este programa loco que me he inventado. Gracias por regalarme esos 30 minutos que vamos a pasar. Lo primero es preguntarte qué tal has estado, sobre todo en esta locura de la pandemia. ¿Tú y tu familia estáis bien? Sí, todo bien. Gracias por preguntar y gracias por la oportunidad de participar en tu programa y toda la audiencia que te escucha. Para nosotros siempre estamos dentro del caos, así que es otra tempesta más de otra brisa y nosotros pues estamos dando caña como siempre para ayudar a las personas sin hogar que quieren ser ciudadanos activos y trabajan. Por lo tanto, estamos en nuestra salsa entre comillas porque la crisis del sinhogarismo existió antes de coronavirus, durante y después. Por lo tanto, entiendo y con todo el respeto de todas las personas afectadas por coronavirus, es una cosa que viene y se irá en algún momento, pero la pobreza es una cosa que, por desgracia, es mucho más duradera y estamos trabajando para que no sea así. Genial, genial. Para todas las personas que no te conocen y no conozcan el proyecto, primero me gustaría que nos contaras un poco de tu trayectoria. ¿Qué pasa para llegar a ese momento y fundar lo que es Homeless Entrepreneur? Cuéntanos un poco cómo ¿no? Tú, ¿dónde vienes? Bueno, bueno, yo nací en Estados Unidos, en Minnesota. He vivido en Texas, entre otros estados, y gradué en la Universidad de Arizona State. Entonces, acabé en ASU y quería conocer el mundo. Vine a España en 2003. Tenía que buscarme la vida. Primero pensaba que podía ser de canguro o algo así, no me acuerdo lo que es. El tema que cuidas a los niños, etcétera, porque es la primera cosa que me ocurría. Y me dijeron que por ser hombre no puede ser. Entonces a mí me sorprendí mucho, pero bueno, entonces hablo inglés, estudié filología inglesa, pensaba, bueno, enseño inglés. Entonces hice una formación de un mes o algo así para recibir un certificado y tenía que buscarme la vida. No tenía papeles en aquel momento, pero tenía suerte y conseguí un trabajo en Esplugues de Llobregat. Y después, a lo largo del tiempo, pues creé una escuela de inglés y he podido hacerlo. Y gracias a la escuela pude conseguir mis papeles, la parte emprendedor, siempre buscando vías de saber cómo salir adelante. Um, y varias cosas han pasado desde ahí. Yo he hecho de traductor, he hecho de coaching, consultoría digital, eventos de networking, he hecho muchas cosas, siempre lo que me gustaba, he viajado para para formar a la gente en inglés y viajar. Siempre he mezclado lo que eran mis gustos con las necesidades y gustos de los demás, ¿no? Y después, pues, monté una empresa y recaudamos 300,000 para tener una plataforma para emprendedores e inversores. No funcionó bien. Quemamos el dinero en 6 meses en sueldos por una mala gestión bueno, de los responsables. Y mi primer hijo iba a nacer. Tenía que ser el mejor momento, pero explotó. Y después pues tenía problemas en casa y todo bueno, iba a peor, por decirlo así. Entonces tenía que resolver mi propia situación. Entonces me encontré en una situación sin hogar y tenía que convertir el peor momento en el mejor momento. Y después de ayudar a mí mismo, pues quería
ayudar a otras personas. Desde ahí hemos ayudado a 19 personas salir adelante con caso de éxito, si quieres llamarlo así. Y hemos ayudado a más de 50 personas en el proceso, ¿no? Entonces, estamos trabajando para mejorar nuestro modelo, para ayudar que la gente en situación sin hogar, porque es una situación, no son personas sin hogar en sí, no deben ser quienes son, es la situación. Y con los programas que tenemos, una línea de ayuda telefónica para ayudar a las personas sin hogar, un programa de comunicación, Voces sin Hogar, para conectarles con recursos, el programa HELP, que es un programa holístico de un año para ayudarles a formar parte de la sociedad, no reinserción laboral, que siempre me ha puesto como estás metiéndoles en algún sitio, pero más bien encontrando dónde encajan en la ciudad y en la sociedad en sí. Y después el programa de vivienda, gracias a Suite Vicien, donde hemos convertido un pasivo a un activo desde el sector turístico y ayudando a las personas sin hogar. Entonces, muchas cosas y también he hecho muchas cosas desde este mismo sitio por el confinamiento, pero bueno, es un resumen breve y rápido, entre comillas. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora que quiero hablar de Homeless Entrepreneur, claro que no, que sí. Esas personas, tú ¿cómo las vais encontrando? ¿Vais por la calle, les hacéis entrevistas? ¿Todas esas personas quieren ser ayudadas o hay algunas que no les interesa? Bueno, yo siempre digo que vamos con un palito cazando a la gente por la calle, ¿no? Para encontrarles, no. Realmente lo que hacemos es tenemos una gran comunidad, más de 100,000 personas en las redes sociales, más de 1 millón de impactos. Esta semana hemos salido en televisión nacional de Finlandia, Polonia, tenemos una entrevista hoy con La Vanguardia, con el político, bueno, en fin, tenemos mucha comunicación. Entonces, nuestra comunidad nosotros identificamos y ellos mismos identifican si es una oportunidad para las personas en esta situación. Desde ahí, pues nos contactan y nos conocemos y explicamos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y si tienen interés de participar, encantado. El filtro realmente son ellos. Es decir, si no quieren seguir, es como la universidad. Tú pagas para ir a la universidad, para que puedas tener el gorro o lo que sea, y la camiseta, pero si no haces la clase, si no haces los deberes, al final no gradúas. Y no es la culpa de la universidad, o mínimo no lo echan la culpa a la universidad, sino la responsabilidad es del individuo. Desde ahí, el tipo de formación y apoyo que reciban, sí es responsabilidad de la entidad que está ayudando, pero llevarlo a cabo es de uno mismo. Claro, claro, claro. Y por eso digo, esas personas, ¿cómo? Porque nosotros creo que tenemos un prejuicio de que pensamos que no nos puede pasar a nosotros. Y me imagino que hay unas personas que han tenido una vida normal, han tenido, ¿no?, su casa, su trabajo, y de repente se encuentran en esta situación. Me imagino que hay muchas personas así. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Pienso que muchas veces pensamos en personas con salud mental, problemas de salud mental y drogas, pero esto solamente representa como un 16% más o menos de las razones. El principal es por perder un trabajo, no tener los ingresos suficientes y rupturas en enlaces o lazos familiares. Por lo tanto, y eso es como 76%. Pero la diferencia es la lágrima fácil a nivel de marketing. La gente busca la pena y porque piensan que no pueden hacer nada por sí solo. Y también muchas veces cuando alguien empieza a avanzar, la gente no tiene tanto interés en donar o apoyarles, pero ya están bien, ¿no? Consiguen un trabajo y todo está bien, ¿no? Han conseguido un trabajo y necesitan, es el momento más importante que nunca, porque tienen que seguir adelante y mantenerlo. Necesitas 3 entrevistas para conseguirlo y tienes 365 para perderlo. Por lo tanto, tenemos que pensar en lo que necesitamos construir para ayudar a las personas. Y la realidad es el conocimiento es poco y pobre. Por lo tanto, nosotros una de las grandes cosas que hacemos es la comunicación, dando voz a ellos. Tenemos este programa de Voces sin Hogar en el cual damos voz a ellos. Hoy recibí desde el responsable Iván Medina, que está llevando a cabo el programa con nosotros,
un video de Turibia. Es una mujer mayor de Perú que ha pasado tiempo con nosotros en el programa Erostal durante el coronavirus y anoche se fue a su país y hemos conseguido que podría volver a su país. Es un éxito para nosotros, entre otras cosas también que han pasado, pero es constantemente estando con ellos, dejándoles comunicar su historia para que la audiencia, las personas que están en nuestra comunidad, pueden aprender realmente lo que hay, en vez de escuchar lo que es el seniorismo por su visión limitada de ver una persona en la calle que realmente hay 12 tipos de seniorismo. Alguien en la calle es el más visible y se dice que son invisibles, somos ciegos, es decir, que no tiene sentido. Entonces, el conocimiento es pobre. Pero damos píldoras, si quieres llamarlo así, de comunicación por las mismas personas afectadas en esta situación para mejorar la comunicación. Y eso es la base de todo, creo. Claro, claro. A mí lo que me gusta es que en realidad no les dais caridad, no les dais dinero, lo que les dais es formación, ¿no? Y ayudarle a la autoestima y que se preparen para poder, ¿no?, ser positivos y tener las herramientas para poder seguir adelante. Cuéntanos un poco de este proceso. ¿Es un tiempo que lo hacéis? Sí, está liderado por Juan Carlos Vinegra, que es el coordinador del programa HELP, y tenemos 9 responsables, entre ellos, pues, Cristina Cervantes y Maite Miró. Chris es la responsable de salud y Maite es responsable de desarrollo profesional, pero también tienen 7 responsables más de formación, de vivienda, de comunicación, legal, financiero, ventas, si tienen productos, y un mentor. Por lo tanto, tiene una gran comunidad y necesita mínimo 30 personas que les acompañen durante el año para que puedan salir adelante. Entonces, este proceso es intenso, es incómodo porque al final tienes que ponerte de frente al espejo, desnudarte, reconocer tus cicatrices, lo que está bien, lo que tienes que mejorar, etc. Pero tienes que reconocer lo que hay. Desde ahí, construir y mejorar tu vida. Entonces, pero eso es lo mismo para los voluntarios y para mí, porque cada vez que se encuentra en una situación, tenemos que reconocer nuestros límites y cómo podemos superarlos como una comunidad. Claro, claro. ¿Les puedes contar algún caso de éxito, ¿no?, una persona que para ti a lo mejor ha llegado al corazón, que dices, madre mía, desde dónde lo encontré o hasta dónde ha llegado? Bueno, Creo que hay muchas. cada persona, cada avance que toman es un caso de éxito, ¿no? Entonces, todos subimos y bajamos, ¿no? Pero por decir uno, por ejemplo, estaba hablando con Daniel Sandoval, que está en el programa, por cierto, necesita un portátil para seguir trabajando. Si alguien está escuchando y tiene un portátil que le sobra, a él significaría mucho porque es lo que permite que trabaja. Es programador y trabaja en el mundo tecnológico y tiene 2 oportunidades, uno con Oxford School y otro con Octonius, en el cual está ayudando con marketing y la parte comercial digital. Y estuvimos hablando esta mañana porque, bueno, al principio cuando nos conoció estaba en una situación muy, muy extrema. Y ahí, pues, desde donde estaba hasta ahora, está 1000 veces mejor. Entonces, para mí es una alegría cuando veo cómo crecen las personas. Al final son como hijos. No quiero decir que tengo una mentalidad de padre, pero sí quiero decir que los primeros pasos, no sé, los nuevos gestos y movimientos y momentos realmente es lo que da vida y sabes que estás haciendo algo bien. Desde luego, no somos perfectos, tenemos mucho que aprender, pero vamos en buen camino, como siempre digo, y no repetimos el mismo error. Eso es importante. Por lo tanto, es ir creciendo con ellos y cada vez que mejoran su situación, considero que es un caso de éxito. Desde ahí, pues, la sociedad puede opinar lo que quiera,
pero nuestros KPIs, los indicadores principales de Sí. rendimiento, están basados en nuestra visión y desde ahí pues tratamos de compartirlo con todo el mundo y mejorar juntos. Me encanta, me encanta. Yo creo que también cada persona, yo ahora estoy haciendo retos y creo que un reto bonito sería que todo el mundo pasara a lo mejor una noche o un fin de semana en la calle, ¿no? Viviendo esa experiencia para poder, sé que tú has vivido esto, ¿me puedes contar un poco de esa experiencia y lo que es? Porque yo creo que no lo podemos imaginar si no lo hacemos. Sí, bueno, y cuando lo haces tampoco puedes imaginarlo porque es un día o 2 días, pero antes del COVID yo estaba pasando 1 a 5 noches en la calle cada mes durante 3 años y medio, sin falta, por mucho que hacía 20 bajo cero en un tipi en el Foro Mundial de Economía en Davos, o el frío que hacía durmiendo en Times Square en marzo, o cuando llovía en Cannes Festival, siempre hemos estado ahí sin excusas, porque no tienes excusas si estás en situación similar. Hemos tenido políticos dormir con nosotros, algunos más tapados por la cara que otros, um, um, pero realmente pasar una noche en la calle, y no solamente una noche, todo 24 horas, es una experiencia que abre los ojos. Desde ahí, pues algunos lo tienen más cerrados y otros los hagan así, pero cuando te pongas en una situación parecida, no es igual. Es diferente, pero no hablo veo muchos eventos que vaya mucha gente para dormir fuera, todos tienen el logo cooperativo, tienen hasta una valla y seguridad, y yo pienso, ¿esto qué es? Es un cachondeo. Hay más más pequeño que ese grupo, y si lo haces solo, es lo más jodido. Yo odio, odio dormir en la calle solo en una ciudad desconocida. Lo he hecho desde Finlandia, en Finlandia, en Helsinki, lo hice, hacía 7 bajo cero, estaba debajo de un puente y allí estaba, me di cuenta porque tienen un muy buen equipo de relaciones públicas, pero si estás en situación sin hogar ahí y tienes un problema, estás solo. Entonces, hay de todo, ¿no? En este mundo. Yo también dormí frente del Said Business School en Oxford. Y es la constante, la inseguridad que vives. Y la verdad es que hay muchísima gente que vive así, cada día. Entonces, es un estrés que no es sano, y yo lo hacía antes para recordarme diariamente por qué lo había hecho. En sí, en confinamiento, diciendo la verdad, lo echo de menos. Es decir, yo tengo la ventana abierta para escuchar el ruido, porque es la conexión que yo tengo con la calle, mío es personal, y al final cada uno sabe qué hace y cómo lo hace, pero intento entender las personas. Lo que está claro es, nosotros no somos expertos en ayudar a personas con problemas de adicciones ni de trastornos de salud mental graves. Hemos intentado y no lo decimos bien porque no es nuestra materia. Nosotros con las personas que no tienen estos obstáculos, por desgracia, hay muchísima gente que está en esta situación sin estos obstáculos. Por lo tanto, intentamos enfocar en dónde podemos aportar más valor. Y realmente es como una aceleradora de las personas que necesitan ayuda pero no tienen los recursos. Y no hay nadie que me pueda decir que no hay los recursos. Hay recursos, pero tenemos que compartirlos al final y ser más inteligente entre todos. Claro, claro. Y eso viene a mi próxima pregunta es, sé que estáis en Barcelona, pero ¿cómo podemos ayudar nosotros en todo, en cada ciudad tenéis algún programa? O sé que podemos hacer donaciones y yo en el vídeo dejaré todo, bueno, aquí está tu web para que todo el mundo que nos esté viendo pueda aportar, pero ¿cómo podemos hacer algo más en cada ciudad? A ver, tenemos 4 programas. El primero es una línea de ayuda telefónica que es internacional. Hemos ayudado a gente desde Argentina,
Florida, Alemania, por todo el mundo. Este programa, por 16,25 podemos dar ayuda a una persona durante todo el año. Es una donación allí o que alguien nos contacta cuando hay una persona que conocen en situación sin hogar para hablar con ellos. El segundo programa se llama Voces sin Hogar, en el cual una persona en situación sin hogar que quiere contar su historia y conectar con recursos, editamos el vídeo, le damos consejos cómo hacerlo y damos un acompañamiento. Estos son 60 euros, bueno, 54, estaba pensando en dólares. 54 euros es el apoyo para editar, difundir el vídeo y 30% de lo que se dona para esto es para ayudar a personas en el tercer programa, que es el programa HELP, que es ayuda holística durante un año con todo nuestro equipo. Y esto es solamente en Barcelona. Esto sí, el programa HELP está basado en Barcelona y el programa de vivienda, Homeless Hostels Work, que estamos gracias a Sweet VCN, Sweet Accommodations, está en Barcelona. Pero estos últimos dos programas, cuando llegamos a ayudar 100 personas en Barcelona, lo vamos a expandir en otras ciudades. Pero si alguien está en otra ciudad y quieren ayudar, pueden donar para ayudar, bien sea el programa de vivienda, el programa individual de alguien en el programa, Voces sin Hogar para dar ayuda a estas personas en una situación grave o la línea de ayuda. También pueden ser voluntarios. Estamos tratando de buscar gente, si quieres participar, encantada de contar contigo. En redes sociales, por ejemplo, estoy tratando de crear un equipo de 70 voluntarios digitales que dedican 1 hora al día enfocando en una red profesional y un tema concreto. De momento tenemos 8 y mi objetivo es tener 70. Entonces, esto es para dar una visión global de lo que hacemos, porque de una cuenta es imposible y una persona es imposible. Estamos hablando con IEBS, no sé si te suena, es una escuela de negocios online, digitales, muy buena. Y ellos van a compartir la información invitando a sus voluntarios, los alumnos, si quieren ser voluntarios. Durante el COVID hemos enfocado mucho en también recibir apoyo de grandes empresas. Quiero dar las gracias a Coca-Cola, que están dando todas las bebidas al hostal cada mes. Entonces es Coca-Cola, agua, Aquarius y Nestea. No les falta nada. Después IBM están ayudándonos con un programa que se llama Skills Build, también con un mentor. Después Fundación Telefónica con su programa de voluntariado. Y vamos haciendo cosas para hacer crecer lo que es nuestra organización. Pero si quieren ayudar, primero es voluntad. Si tienes voluntad, hablemos. Sí necesitamos donaciones, pero las donaciones es para ayudarnos a crear una sostenibilidad de ingresos, porque siempre estamos tratando de esto. Tenemos líneas de productos y proyectos solidarios en el cual trabajamos con otras personas. Tenemos un programa que se llama From Harvard to Homeless, en el cual una persona que estudió en Harvard, que está en situación sin hogar, durmiendo en un van, estamos apoyándole con su crowdfunding. Entonces, ahí, pues, un porcentaje, 20 o 30%, va a la organización para ayudar a personas en el programa, pero las donaciones nos ayudan a que los programas funcionen y que podemos enfocar en ingresos sostenibles. Entonces, esto es importantísimo, desde 8 euros al mes hasta más, hasta empresas que pueden poner más y los individuos también. Esto es para construir una comunidad sostenible. Y después, voluntario, siempre preguntamos, ¿qué es lo que haces mejor que nadie? ¿Qué es lo que te gusta? Y dedicar una parte de 1 hora al día a ayudarnos con esto, o 3 horas a la semana, pero tiene que ser constante, porque si nuestro ecosistema no es constante y sostenible, los resultados no serán sostenibles y constantes tampoco. Por lo tanto, es la importancia de esta dedicación y compromiso, porque el compromiso de nuestra comunidad, conseguir compromiso de las personas en el programa y que pueden
trabajar, pagar impuestos y tener el lujo de tener su propia habitación o, si tiene la opción también, pues un pequeño piso o algo según los ingresos que tenga. Me encanta, porque creo que las historias es como yo me inventé este programa de Amigos con Talento. Yo pienso que cada persona tiene su talento, esté en la situación que esté, y creo que vosotros dais esa oportunidad a todas esas personas y es impresionante, y espero que con esta charla yo pueda difundirlo y me voy a apuntar ahora cuando cuelgue. Hablaremos tú y yo porque me encantaría colaborar porque lo veo como un proyecto fascinante, de verdad que te admiro mucho, te lo he dicho antes. Y te deseo todo lo mejor. ¿Nos querías decir alguna última, no sé, un thought de todo esto? ¿Qué le puedes decir a la gente? Sé que creo que nosotros, mucha gente pasa por a lo mejor a una persona en la calle y lo que dices tú, parece que somos ciegos y no somos ciegos, no sé. Bueno, yo lo que diría a todo el mundo, si quieres ayudar, puedes, pero tienes que pensar. Lo que no podemos hacer como sociedad es parar a alguien que está sentado vendiendo lo que sea o pidiendo o allí y intentar arreglar su vida si no ni conocemos su primer nombre. Entonces, si quieres hacer un cambio, tienes que cambiarte a ti mismo primero para saber cómo puedes interactuar y conocer a estas personas y no intentar cambiar su vida. No, una persona puede participar, pero no vas a hacer todo, es imposible o es poco probable. Por lo tanto, si tienes interés de ayudar, tienes que conocer la persona primero. Y desde ahí conocer otras organizaciones como Homeless Entrepreneur o otras, en el cual puedes sumar y participar en este proceso. Pero sobre todo el conocimiento, después reconocimiento y el fin es el cambio. Por lo tanto, no se puede saltar un embarazo, son 9 meses. Conocer a una persona mínimo son 9 meses y no una vida. Entonces, y quiero dar las gracias a todos que están escuchando y a ti en particular por tomar el tiempo de hacer esto. Y encantado de participar de la manera que puedan. Y muchas gracias por todo. Pues nada, muchísimas gracias y ya hablaremos tú y yo. Y gracias a todos por vernos y nos vemos en la siguiente. Adiós. Chao. Chao.